Muy buenas tardes, feliz sábado. Muy feliz sábado también, que Dios los bendiga. Hoy estamos nuevamente reunidos para meditar en la palabra de Dios, para comenzar un sábado en su presencia. En esta nueva serie que comenzamos hace 2 sábados atrás, Reflejemos a Jesús, vamos a ver una nueva característica de Jesús para que Él pueda ser un modelo en nuestra vida, ¿sí? Y una de esas características es un fruto de la fe, la obediencia. Así que hoy vamos a poder reflexionar, meditar en esto para poder reflejar a Jesús en cada una de las características que lo hacen especial a Él, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos a Gonzalo, que él nos va a estar guiando en esta reflexión. Pero antes de comenzar, ¿te parece que hagamos una oración? Oramos. Muy bien, sí. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, agradecemos este día que nos estás regalando. Agradecemos este momento que estamos comenzando este sábado, Señor, que podemos reposar en tu presencia. Pedimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, que esté presente en cada cosa que hagamos, en cada cosa que pensemos en este día. Y te pedimos que la meditación de hoy pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos poner en práctica cada una de las cosas que tú digas a través de Gonzalo. Dejamos todo esto en tus manos y pedimos tu dirección y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía Irene, vamos a ver nuevamente una de las características de Cristo que, como él bien lo manifestó muchas veces cuando estuvo en la tierra y cuando se acercaba a sus seguidores, a los fariseos, a los escribas, sacerdotes o a cualquier otra persona, siempre lo que hacía era mencionar que él vino a reflejar el carácter de Dios, a mostrar a Dios. Y cuando en un momento los discípulos le preguntan, Señor, muéstranos al Padre, y él dice, ¿cómo tanto tiempo estoy con ustedes y no conocen al Padre? El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. Porque el Padre, o sea, Jehová Dios, se reflejaba a través del carácter de Cristo. Y exactamente lo mismo pretende Él, pero en nuestra vida. Es decir, que en nuestra vida, que nosotros, que cada uno de sus hijos, lo reflejemos a Él. Por eso, esta serie que estamos siguiendo ahora lleva como título de las meditaciones matinales de la hermana Elena de White, de la serie Reflejemos a Jesús, porque es el deseo de nuestro Señor que reflejemos a Él como Él reflejó al Padre. Y como bien decía Irene, comentaba lo que vamos a leer hoy en unos cuantos versículos, es un fruto de la fe, ¿sí? La fe inclusive es fruto del Espíritu. Al tener el Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5, uno de esos frutos del Espíritu Santo en nosotros es la fe. Pero a su vez la fe, como un subfruto, digamos, un fruto que se desprende de la fe, es la obediencia. Y al mirar atrás, al mirar a la vida de Cristo, vemos que fue muy obediente, porque justamente la obediencia a la ley de Dios, la obediencia al Padre, fue lo que hizo de Jesús una persona, un ser humano sin pecado. Pero bien, vamos a buscar allí entonces Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ya con este versículo, solo con este versículo, podríamos hacer un cierre y quedar con el mensaje solo de este versículo, porque dice así, si dieres oído a mi voz. El Señor estaba diciendo, Israel, si ustedes me escuchan, me prestan atención. Si ustedes me prestan atención, pero lo lindo que esto no es solamente para Israel antiguo, es para nosotros, el Israel espiritual. Si diéremos oído a su voz, si escucháramos la voz de Dios,
Pero luego dice, y si guardares mi pacto, no solamente oír, sino practicar. O sea, se refiere a guardar en el corazón, ¿no? Seréis vosotros mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Solamente ahí seríamos el especial tesoro de Dios. Pero más adelante tenemos, inclusive te voy a pedir, Irene, si podés buscar 1 de Juan capítulo 5, porque acá nos va a hablar en San Juan capítulo 5, que la obediencia, es decir, como fruto de la obediencia, se va a ver esa lealtad al Señor Jesús, a nuestro Padre Dios, a la obra del Espíritu Santo en nosotros, un servicio. Esa lealtad, ese servicio es la verdadera prueba del discipulado. Porque muchos creen que solamente por haberse bautizado en algún momento ya somos o ya es discípulo de Cristo. Pero el discipulado va mucho más allá. ¿Se acuerdan que los discípulos de Cristo comprendieron, me refiero a los 12 primeros discípulos, comprendieron realmente y realmente cumplieron el papel de discípulos cuando no solo comprendieron la palabra de Dios, y en este caso la palabra hablada por Jesús, la palabra de Dios hablada por Jesús, sino también que se transformaron en verdaderos discípulos cuando comenzaron a vivirla, porque antes de eso no. Sin embargo, cuando comprendieron la palabra de Dios hablada por Jesús y luego comenzaron a vivirla, ahí se transformaron en verdaderos discípulos, y es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Pero ¿qué nos dice allí entonces, Irene, en 1 de San Juan, capítulo 5, 3, y después el versículo 2, 5, 3 y el capítulo 2, versículo 4? Primero 5, 3. Bien, 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bien, mientras buscas el otro, 1 Juan 2, 4, nos dice que guardemos sus mandamientos, atesoremos, guardemos, no como en un cajón, como en algo como una reliquia. Lo tengo, lo guardo. En este caso es atesorarlo en el corazón, atesorarlo en nuestro ser. Digo corazón y hago este gesto, pero sabemos que no es en el corazón, en el músculo cardíaco, sino en nuestra mente, ¿no? Que es donde se fragua todo, nuestra vida, nuestro ser. Allí atesorarlo, allí guardarlo para realizarlo día tras día, para cumplirlo, para llevarlo a cabo. Y luego agrega la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, cuando los cumplimos por amor, cuando hay obediencia, y por esa obediencia y por esa fe genuina, terminan no siendo gravosos. Ahora, si no hay fe en el Señor, son una carga. Por eso el Señor vino, el Señor Jesús me refiero, vino a vivir una vida de ejemplo, cumpliendo al pie de la letra los mandamientos de Dios, y para el Señor nunca le fueron gravosos, y a través de su vida nosotros vimos que el cumplir los mandamientos de Dios trae felicidad. ¿Y qué dice San Juan? 1 de Juan 2, capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Clarito y fuerte el mensaje. Clarito y fuerte. Dice así, yo le conozco, pero no guardo sus mandamientos porque, bueno, pasaron de moda, porque quizás en nuestro ambiente me refiero a adventista, ¿no? Para nosotros como familia adventista, quizás no llegamos a decir que los mandamientos quedaron clavados en la cruz, no decimos que fue para otro tiempo porque creemos y hasta enseñamos, predicamos los mandamientos. Pero muchas veces, de todas formas, los anulamos en nuestra vida por nuestros actos. Decimos creer en los mandamientos, enseñamos los mandamientos a otros, específicamente la ley de Dios, los 10 mandamientos y todo el conjunto de mandatos que es toda la Biblia, toda la palabra de Dios, ¿no? Pero
la enseñamos, la hablamos y la predicamos, pero muchas veces al no vivirla, ahí automáticamente en la vida de ese ser, de esa persona, se la está frenando, opacando, escondiendo. Bueno, dice que quien dice conocer a Jesús, pero hace eso, omite los mandamientos, no vive conforme a la voluntad de Dios expresada aquí en la Biblia, es fuerte. Dice, es mentiroso, es fuerte. Entonces yo me pongo a pensar cuántas veces nosotros, cuántas veces ustedes que nos están acompañando, nosotros como familia, y cuántas familias de la iglesia podemos pasar por mentirosos ante el Señor. Es fuerte esto. ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a ser mentirosos porque decimos que creemos en el Señor, enseñamos y predicamos de la verdad y de los mandamientos, pero no los vivimos? Es fuerte, ¿no? Los mandamientos, como dice aquí la sierva del Señor, en vez de eximir al hombre de la obediencia, o sea, los mandamientos no te quitan el ser obediente, no, como dice acá, al contrario, es la fe y solo la fe la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerlo. ¡Qué bárbaro! Muchos buscan la salvación a través de la obediencia, de cumplir los mandamientos, de hacer y de hacer y de hacer, y equivocan sus caminos. Se frustran y abandonan todo. Y abandonan. Pero ojo. Y ahí es la carga, ¿no? Ahí es la carga. Es lo gravoso del mandamiento. Ahí, claro, por eso mismo, y lo que iba a decir antes que dijeras esto, Irene, es que no necesariamente hay que dejar, o no necesariamente se deja la iglesia, se deja de ser adventista o cristiano de alguna otra confesión religiosa, sino que muchas veces seguimos en la iglesia, seguimos siendo miembros, participando del culto y demás, pero nos retiramos de esa vida que el Señor quiere y ahí ya seguimos siendo miembros de la iglesia, pero lejos de la presencia de Dios, porque se intentó buscar la salvación a través de obras. Sí. Como no se consiguió, como no trajo placer, como no trajo satisfacción, seguridad, paz y todo lo que el Señor quiere darte, como dijiste recién, como nos dice la palabra de Dios, se torna gravoso en la vida de cristiano y abandona. No la fe, no la iglesia, por así decirlo, pero sí la vida en Cristo. Nosotros no ganamos la salvación por la obediencia, pero la fe en el Señor, la fe en Jesús, me lleva por amor a obedecerlo. Es al revés de lo que generalmente el hombre quiere hacer. Dice acá, Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, sabéis que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros moramos en Cristo y el amor de Dios mora en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que estar siempre en armonía con la voluntad de Dios, a la par, no de una forma distinta. Dice San Juan, Primera de San Juan, capítulo 3, del versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, y sabemos lo que es justicia por medio de la santa ley de Dios. Si no existiera la santa ley de Dios, no sabríamos nosotros lo que es la justicia, porque la santa ley de Dios justamente nos lleva a la justicia, nos muestra cuál es la justicia, ¿sí? Y, por ejemplo, allí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y en Santiago 2, 17, nos dice así: por gracia sois salvo por medio de la fe. Por gracia sois salvo por medio de la fe. Qué hermoso darnos cuenta de esto.
por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras, esto no es por obras. La gracia de Dios nos salva. Esto lo sabés hasta de memoria, yo también lo sé de memoria, pero es aquí donde tiene que quedar muy, muy grabado en nosotros esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos, conociendo este tema, ir directo a las obras, ir directo A hacer cosas. Para ganar algo. Para ganar algo. Sin embargo, lo que nos menciona aquí es que nosotros somos salvos por la gracia. Al depositar nuestra fe en Jesús, en esa gracia salvadora, por ese amor, por esa dependencia, y esto es algo que yo siempre lo cuento y Irene siempre se ríe cuando lo cuento, lo de las camisas. Más de ustedes me han escuchado alguna vez, ¿no? Resumiendo, porque el tiempo es muy breve, a mí no me gustaban las camisas ni a rayas ni a cuadros. No me gustaban. Cuando era más chico las usaba por obligación, porque a mi madre le gustaba y ella me compraba y yo usaba. Pero luego cuando comencé a tener más edad y comencé a decidir y no sé si imponerme, pero demostrarle que no me gustaba, no usaba más. Hasta que en algún momento, después que nos pusimos de novio con Irene, obviamente después nos casamos y demás, en algún momento, porque a ella le gustaba y le sigue gustando y me ha regalado alguna camisa a rayas y a cuadros, en algún momento me llegó a gustar. Al principio no fue así, hasta rechacé un regalo de ella cuando la camisa era rayada o cuadro. No recuerdo. Bueno, pero o tenía cuadros o raya, creo que raya. Hasta lo llegué a despreciar. Y hoy me gusta y lo uso. Y ustedes preguntan, ¿y cuándo fue el cambio? ¿Y por qué? ¿Cuándo? No sé. Pero el por qué sí. El amor hacia Irene, porque la amo, quiero vivir con ella, es mi esposa y demás, llevó a convivir con ella y me llevó a ir tomando de aquellas cosas y de sus deseos para mí. Entre esos deseos estaba el deseo de las camisas a cuadro y a raya. Si ustedes me preguntan cuándo comencé, no me acuerdo porque fue gradual y hoy uso. Lo mismo sucede con la salvación. Dice Efesios 2:8: por gracia soy salvo, por medio de la fe. Pero Santiago 2:17 dice más: la fe sin obras, o cuando no tiene obras, es muerta. Y aquí ya podríamos cerrar, porque nos está diciendo la palabra de Dios que lo que tengo que tener es fe, amar al Señor y tener esa fe en Jesús que me lleva luego, por amor a Él, con esa fe inmensa que tengo hacia Jesús, me lleva a obedecerlo. No lo obedezco primero para que luego aparezca la fe y se obre la salvación. Tengo fe en Él y por amor y por esa fe comienzan a surgir las obras en mí como un resultado de ese amor. Y por consiguiente entonces la salvación que Él obra en cada uno de nosotros, ¿no? Se me viene un versículo a la mente, ¿no? El hacer tu voluntad, el obedecerte, Dios mío, me ha agradado, dice, ¿no? Me ha agradado. Me ha agradado, en Salmos, si no recuerdo mal. Y muchas veces el hacer la voluntad de Dios, entre comillas, no agrada, se frustran las personas. Por eso muchas veces vemos iglesias achatadas, aplastadas, que no progresan. ¿Pero por qué? Porque no sienten ese gozo, esa alegría, ¿no? O no sentimos, sería lo más claro. Lo correcto, ¿no?
Quiero ir cerrando con una frase de aquí de la reflexión de Elena de White en su meditación Reflejemos a Jesús, la que estamos siguiendo, que dice lo siguiente: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora, es hoy, en este momento que estamos teniendo esta recepción de sábado, la misma que siempre, no es distinta, es la misma que allá en el principio de la vida humana con Eva y con Adán. Es la perfecta obediencia a la ley de Dios, que es la perfecta justicia. Nada más que eso. Hoy, después de muchos años de pecado, la cuestión no es diferente. Es igual, como dice acá, la condición para alcanzar la vida eterna que ellos perdieron, o sea, Adán y Eva perdieron, es exactamente la misma. Obediencia a la ley de Dios. Pero no obediencia primero para luego amar. No primero obediencia para luego tener fe. No obediencia para luego agradar a Dios. O sea, como que la obediencia y el cumplimiento de la ley primero, después lo demás. No, al contrario, entregarme de lleno a Jesús, buscar el Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia del Espíritu Santo en mi vida, y tener esa fe, pero que esa fe también vaya creciendo para que a través de la fe venga entonces la obediencia. La obediencia como fruto de la fe. Ahí cambia la cosa, ¿no? Sí. Por eso Santiago 2:17 decía, es necesario tener fe, pero si la fe es genuina, si la fe es verdadera, vienen las obras, porque el que dice tener fe y no tienes obras, esa fe está muerta, y el que dice eso es un mentiroso, es un mentiroso. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, en esta nochecita, comienzo de sábado, para que meditemos en esto. Y que no nos propongamos cumplir la ley de Dios a rajatabla y cumplir todos los requerimientos de la palabra de Dios, los 10 mandamientos y las demás enseñanzas como primer objetivo en nuestra vida, sino que el primer objetivo en nuestra vida sea reflejar a Jesús, así como Jesús reflejó a papá, a su papá, que también es nuestro papá. Y que esa fe inquebrantable en el Señor Jesús nos conduzca, nos lleve, nos aliente, nos guíe a cumplir con su ley. Cuando hagamos eso, cuando cumplamos estos pasos, recién ahí, viviremos una religión, una religión feliz, alegre y sin peso. ¿Oramos por esto? Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por este momento, y queremos pedirte en el nombre de Jesús que de la misma forma que Jesús reflejó tu carácter en este mundo y por fe a ti, por amor y por fe, pudo cumplir tus santos requerimientos, tu santa ley, nosotros por amor a Jesús y por fe en Jesús, y con esa fe inquebrantable en Jesús, podamos entonces cumplir con tus requerimientos, con tu voluntad, cumplir con los mandamientos, con lo que tú nos enseñas en tu santa palabra. Aquí está tu iglesia. Entregamos a esta iglesia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un feliz sábado. Feliz sábado para todos. Dios los bendiga.